Hoy les vamos a contar sobre un lugar donde existen oportunidades de estudiar, compartir y crecer. Donde las diferencias se aceptan y no se excluyen. Un lugar donde recibimos contención y ayuda para poder conquistar nuestros sueños. Pero con esfuerzo y estudio. Bienvenidos a la secundaria 507. Esta es la historia real de Santa Rosa de Lima contada por nosotros. Es un esfuerzo de cada día ir a trabajar y poder estudiar. Descubrimos la importancia de la educación para poder construir un futuro en el mundo frente a la opresión, discriminación y otras dificultades. En la escuela encontramos un espacio de compañerismo y amistad, donde lograr sueños unidos en su felicidad. Es una historia de coraje y futuro. ¡Vamos a hacer escuela! Hoy les vamos a contar cómo nació la Escuela Secundaria 507 aquí en el extremo sur del barrio Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Santa Fe. Aquí en este lugar, en el año 87, comenzaba la historia de nuestra escuela. Sus comienzos no fueron fáciles. La antigua escuela, la primera, la que da el puntapié en este sector del barrio, se ubica sobre la calle Moreno al lado de lo que es hoy la vecinal 12 de octubre. El primer edificio de la escuela Saspe era un lugar muy precario, que pertenecía a la cooperativa de vivienda Canoa, que no tiene ninguna relación con la ONG del mismo nombre que trabaja el barrio hoy en día. Ana María Salgado fue directora de la escuela primaria. Hoy se encuentra jubilada, pero no deja de trabajar. Aunque no viva en el barrio, Ana siente a Santa Rosa de Lima como su barrio, su lugar en el mundo. Eran tiempos duros porque la escuela era muy precaria, eran apenas 2 o 3 aulas en calle Moreno al lado de la vecinal, con un solo pabellón de baños, con una sola entrada única, donde estaba el pabellón de baño para los chicos, para los varones y para las nenas. Con el comedor amplio que tenía adentro del espacio del comedor otras 2 aulas. El patio de juegos era el ingreso a esa estructura muy vieja, y después la calle Moreno, lo cual tenía ciertos riesgos, por ejemplo, los autos, por ejemplo, situaciones que se pueden producir en la calle. Pero a pesar de eso, era una época muy linda. Hay que recordar, por ejemplo, la escuela surge como un anexo de la escuela que está en Mendoza y Estrada, de la escuela 809. Gloria es una maestra de la escuela primaria que empezó a dar clase en el Galpón. Y en su momento fue vicedirectora y nos dio clase a muchos de nosotros. Siempre fue una maestra muy comprensiva y nos brindó mucho cariño y amor. En el Galpón había 3 turnos, era mañana, intermedio y tarde. Y en el año que yo empecé, en el 87, ya se alquilaban casas o los vecinos nos prestaban las casas para dar clase. Yo empecé en una cocinita con 14, 15 alumnos y la otra maestra que tenía primero era en un garaje que se ponía una lona para taparnos y ahí se daba clase. Y la escuela del Galpón, y era toda una aventura porque había pocos salones, los salones eran oscuros, muy húmedos, la mayoría de los salones estaban afuera de la escuela, el patio era la calle y era mucho peligro para los chicos porque había más tiroteo. Hoy en día ya casi no se ven, no se escuchan, es muy raro, o al menos se respeta el horario de clase de los chicos, pero en aquel momento se armaba un tiroteo, los chicos estaban en el patio, era
Era peligroso y era desesperante para nosotros porque teníamos que entrar los chicos y corríamos riesgo nosotros también. Y a veces se nos caían en las zanjas de agua podrida porque el patio era la calle. Mario, vecino del barrio y ex alumno del Galpón. Hoy tiene 26 años y ve crecer con orgullo la escuela. Es muy buena persona, hoy en día trabaja de albañil, es hermano de 2 alumnos de esta escuela y está contento porque le dan una gran oportunidad a sus hermanos para terminar el secundario. Y era difícil esa escuela. Teníamos los cursos pasando las calles, las aulas separadas, y arregle más la calle porque cuando llueve no se puede andar. Y le prohíbe ir a la escuela a los chicos. Con el tiempo se fueron construyendo algunas aulas prefabricadas, que después pasaron a ser viviendas de los vecinos. Ese primer edificio reunía pocas de las comodidades que tenía hoy la escuela. Tenía un solo pabellón de baños, que eran compartidos por las mujeres y los varones. Llegó un momento en el que empezamos a ser muchos y fue necesario pensar en un nuevo edificio, y con la ayuda de muchas personas se consiguió. El proyecto de hacer este edificio lo piensa Cristina Pelusa, tan completamente que el gobierno le otorga, desde donde ustedes tienen la puerta de la escuela primaria, o sea, calle Saspe, lo que antiguamente era Buenos Aires, hay mucha gente que le sigue diciendo Buenos Aires. Nosotros siempre decíamos, la escuela Saspe está en calle Saspe. Bueno, desde calle Saspe hasta la vía, eso le otorga el gobierno de la provincia de Santa Fe para la construcción del edificio. Y la necesidad era porque se había tornado, primero, muy pequeña, y segundo, era riesgoso tener a los chicos jugando en plena calle con situaciones a veces de peligro, de vehículos, o situaciones muy dolorosas para alguno de nosotros de violencia callejera, situaciones de violencia fundamentalmente muchas veces con la policía. Con los años se hicieron unas aulas delante, allá en calle Moreno, que no teníamos patio, el patio era la calle y bueno, cada vez llegamos a tener casi 500 alumnos, 400 y algo, entonces era muy chico el lugar para la cantidad de alumnos que teníamos, entonces se pidió o se consiguió este terreno y se empezó la edificación por la cantidad de alumnos que teníamos. Cuando la escuela surge tenía 3 turnos, mañana, intermedio y tarde-noche. Si bien era bueno para este sector del barrio, tener 3 turnos complicaba con la cantidad de alumnos y alumnas en cada uno. El nombre de la escuela lo eligen los vecinos de este sector del barrio. Entre todos y todas eligieron que la escuela lleve el nombre de Monseñor Vicente Saspe. La escuela Saspe nace y crece siendo un actor importante en el extremo sur del barrio Santa Rosa de Lima, porque desde siempre fue un referente para la comunidad y además brinda el acceso a la educación pública a muchas chicas y chicos que no iban a la escuela. La escuela tenía 3 turnos, mañana, intermedio y tarde. Y tenía 3 turnos porque era tanta la necesidad de generar una escuela acá, en este lugar del barrio, que se anotaron tantos chicos. Es muy interesante ver cómo participó el barrio entero en la creación de esta escuela. No solamente el vecino que vivía acá en los alrededores, había muchas casas que están ahora de material que en ese momento no existían. Había un trabajo muy interesante, por ejemplo, de gente que cirugiaba, por ejemplo, en las carnicerías los huesos de los animales, pero participó en la creación de esta escuela todo el barrio. Vecinos de la zona norte, te puedo mencionar Rubén Salas, por ejemplo, te puedo mencionar el Bachi Doucic, te puedo mencionar la gente de la FM Popular, del Servicio de Educación Popular. Todos se juntaron alrededor
de la directora que se designa para organizar esta escuela. Se anotan tal cantidad de chicos que la escuela no podía ser mañana y tarde porque tenía pocas aulas y no entraban todos los chicos y no había bancos para todos. Entonces la escuela funcionaba con lo que en aquel momento estaba permitido, que era 3 turnos. Luego parte del edificio que se hizo en etapas se le destinó el jardín y muchos años después algunas aulas a la secundaria. Tanto el edificio del jardín como de la secundaria continúan en construcción. Monseñor Vicente Saspe es una figura muy reconocida en el barrio por su trabajo caritativo y solidario que hizo por este lugar. Actualmente en este lugar funcionan 3 instituciones: el Jardín 256, Hermana Benjamina, la primaria 1298 y la secundaria 507, nuestra secundaria, instituciones donde hemos transitado muchos de nosotros. Para llegar a la escuela yo a las 6:30 ya estoy esperando el colectivo que lo toma al frente de mi casa. Y a veces saben demorar bastante los colectivos y si no lo alcanzo a la 1:30 los tomo a las 45 por ahí. Y mediante todo el recorrido con el colectivo atravieso más de 20, 30 escuelas por ahí. En los años 2003 y 2007, el barrio sufrió 2 inundaciones, por lo cual quedó devastado. Cristian Breque es nuestro preceptor.
Hace 11 años que trabaja en el barrio. Lo reta cada vez que llegamos tarde a la escuela. Es un buen tipo y un buen compañero. Y nos escucha cuando lo necesitamos. La escuela, históricamente, la escuela primaria fue donde la gente del barrio se autoevacuaba ante las inundaciones por lluvias. Y bueno, en el 2003, con la inundación, la escuela es el lugar más alto que hay en el barrio. Entonces siempre la gente recurría a la escuela para evacuarse. En el 2003, cuando empezaron los rumores de la inundación, empezó a llegar el agua, la gente ya la noche anterior había familias evacuadas en la escuela, y la mañana del 29 de abril, bueno, fue bastante duro, ¿no? Cuando empezó a llegar el agua, habíamos conseguido una escalera de un vecino y empezamos a colaborar para que la gente suba arriba del techo, porque el agua cada vez subía más, las calles ya estaban llenas de agua, empezó a subir el agua dentro de la escuela, y bueno, terminamos con mucha gente en los techos de la escuela. Fue muy duro ese día y bueno, ni hablar los días que vinieron. Yo me acuerdo, por ejemplo, la noche en que iba a empezar a entrar el agua, teníamos una campana que estaba emplazada a la entrada del edificio viejo y nos habíamos puesto de acuerdo con los vecinos en que si el agua entraba durante la noche, que es cuando más peligro acarrea, íbamos a tocar la campana en la medida inclusive que Defensa Civil, que el gobierno nos avisase para que el vecino estuviera alerta y se viniese a la escuela. Bueno, allí nos convocamos, yo en ese momento era vicedirectora de la escuela, nos quedamos toda la noche y a partir de ahí todos los días que el agua estuvo en la escuela. Esta inundación fue de las que la gente del barrio dice hasta ahí. El hasta ahí podía ser 1 metro de agua. Entonces, ¿cómo se hacía cuando la inundación era hasta ahí? La mamá con los chicos se iba y se quedaba en la escuela, llevaba sus cosas también. El papá o el hombre de la casa se quedaba en la casa para evitar, por ejemplo, problemas de que se incendiara una casa por la conexión de la luz o situaciones de que pudiera perder las cosas, las poquitas cosas que por allí tenía adentro. En la inundación del 2003, mucha gente recurrió a la escuela, otras a la vía. Fue algo horrible. Gente corriendo para todos lados. Y no sé, muy poco, porque en realidad nosotros lo ayudamos a mi papá, salimos de mi casa y después nos fuimos con mi tía. Y mi papá nomás quedó acá. Es un tema feo de recordar. Sin embargo, esta tragedia sirvió para unir a los vecinos y fortalecer las esperanzas. La escuela secundaria nace a raíz de lo que era antes la Ley Federal de Educación. Durante su aplicación, los alumnos que terminaban 9º año tenían que irse a otra escuela para completar la secundaria o polimodal. Muchos de los que egresaban en 9º no continuaban los estudios y los directivos de la primaria veían con mucha preocupación esta situación.
esta zona del barrio no tiene cloacas todavía. Se están construyendo recién ahora a partir de un proyecto del año 2007. Cuando allá en el 1980 y tantos se piensa la construcción de este edificio, el proyecto incluía contra la vía la cloaca para el barrio. El caño maestro de esta zona iba a pasar de este lado del barrio, no del lado del barrio San Lorenzo, hasta el caño maestro que está aproximadamente a unos 8 o 10 cuadras de acá. Esto quiere decir que la escuela Saspe surge en una profunda comunión con los papás y los vecinos del barrio. La escuela llega para hacer realidad el derecho al saber y a la educación de los chicos, pero también el derecho del vecino a que mejore su condición de vida. La escuela secundaria yo creo que es fundamental. Nosotros teníamos alumnos que terminaban 9º año y no tenían la posibilidad de seguir estudiando y continuar sus estudios. Muchos comenzaban, tenían que salir del barrio para seguir estudiando y se les hacía muy difícil. Empezaban sus estudios y por diversos motivos terminaban abandonando. Son muy poquitos los que han egresado en otras instituciones. Y en el 2008, cuando la escuela se crea, teníamos una lista como de 100 alumnos que habían terminado el 9º año en la escuela Saspe y no estaban escolarizados, no habían terminado sus estudios secundarios. Bueno, fue todo un trabajo ir tratando de recuperarlos, buscándolos para que continúen estudiando. Y cuando surge la posibilidad de la creación de escuelas secundarias, lo primero que dijimos, una de las secundarias en el barrio tiene que ser la de la Saspe. Fuimos a hablar con un queridísimo amigo, que en ese momento tenía un cargo, recién había iniciado el gobierno del doctor Wiener, pero queridísimo amigo mío. Él socialista, yo peronista, pero un amigo de militancia de los años 70, Ramón Altamirano. Entonces lo vamos a ver al mono, que era el funcionario que tenía a cargo la creación de las escuelas. Por supuesto no hubo que pedir audiencia, apenas me dijo, ya, contá en el momento. Me dice, claro, pero ahora, dice, en un lugar como ese, una escuela con la impronta, porque fuimos con Juan Pablo con el proyecto, que queríamos que se prolongue en la secundaria. Dice, hay que buscar una persona para que se haga cargo de la dirección. No, le digo, yo vengo a crear la escuela, así como años antes había empezado creando salitas de jardín, hasta que logré la creación de un jardín autónomo. Le digo, si yo te vengo a pedir la secundaria, yo te traigo al director. Y es ese o ese. Ese o ese parece el SOS. Ese era Juan Pablo Mendoza. Juan Pablo Mendoza fue director de la secundaria hasta fines del año pasado. Juan Pablo nos brindó educación y aprendizaje. Fue el refugio de nuestras inquietudes y esperanzas. Y contención y rescate en los momentos difíciles, pura sonrisa en las mañanas felices y rectitud frente al mal comportamiento. Acá en la Escuela Saspe lo que se va a hacer es contar el Fausto Criollo a los chicos para que los chicos puedan luego dibujar, y a partir de lo que los chicos vayan a dibujar de los escenarios y todo lo que Fernando les cuente, eso se va a levantar después y van a hacer las escenografías
de los distintos escenarios del Fausto Criollo. Entonces va a ser toda una experiencia con esta escuela. Para nosotros es una oportunidad maravillosa, única y a la vez también inesperada, porque contar con la presencia de Fernando Birri en nuestra escuela es para un festejo enorme, digamos, ¿no? Nuestros alumnos que provienen de aquí y del barrio San Lorenzo y del Arenal, obviamente no tienen toda la facilidad para acceder a los centros culturales que están ubicados más en el centro, como es el cine, el teatro y otras representaciones. Entonces, el hecho de que Fernando Birri haya venido a nuestra escuela con esta propuesta de que filmando esta película experimental del Fausto Criollo y que los haya invitado a nuestros alumnos para que sean los que diseñen la escenografía y el vestuario de la película, es realmente gratificante y una oportunidad que creo que los alumnos no se lo van a olvidar nunca. Y para nosotros también el hecho de contar con Fernando Birri en la escuela después de 50 años, más de 50 años que filmó el Tire Die, y que vuelva otra vez al barrio que ya está cambiado, con los alumnos que algunos ya son los nietos de aquellos que fueron los actores de aquella película. Por lo tanto, se transforma en un evento altamente cultural y para festejar, como yo le digo, ¿no? Nos informa el guardavías Bettinelli. Hola, soy yo nomás. Yo hace tiempo que estoy acá. Siempre lo mismo con los pibes. Los corre la policía, pero ellos vienen lo mismo. Estos pibes son muy vivos, pero a veces se les termina la pasarela y de ahí al suelo hay 6 metros. Conocen los trenes por el número y vienen a joder. Pidió el 29, pidió el 33. Otros miran las señales. Tienen los ojos y los oídos de ferroviario. Buscando yo actores, sobre todo los actores para la representación de la obra, que había pensado ya desde Roma que tenían que ser chicos. Yo ya esto lo había decidido como una clave estilística, digamos, ¿no? Entonces Villa Cádiz hay una escuela con unos chicos que pintan frescos, tienen toda la escuela pintada con frescos. Digo, ¿dónde? Dice la escuela de Santa Rosa, pero Santa Rosa es el barrio de Tire Die. Sí, bueno, bueno, y ahí me creó un gancho grande para ver lo que hacía. Convocó al director de esta escuela, Juan Pablo, y él vino y nos trajo a los que estaban, el equipo de formación que estábamos aquí con Conejo en el ISCA, ¿no? Intentando armar un equipo. Vino Juan Pablo y nos trajo los dibujos que habían hecho los chicos cuando la inundación. Y yo realmente confieso que me quedé sorprendido porque, digo, yo pensaba, si este mismo resultado, con esta fuerza estética, con esta denuncia ética, con esta capacidad realmente de transferir o transportar o trasladar la realidad terrible, trágica, transformándola en hecho estético a estos niveles, se hubiera hecho en París o en Roma, esto hubiera tenido una repercusión impresionante. Y aquí queda como una hermosa aventura prácticamente local, restringida, que no tiene más alcance que esto.
La escuela se mudó y amplió con el esfuerzo de los vecinos y hoy se sigue trabajando porque no está terminada. Todavía no hemos tenido una inauguración oficial del edificio secundario porque no está terminado. Estamos esperando que se termine para poder hacer la inauguración. Por acá pasan todos los días los chicos que vienen desde el barrio San Lorenzo. Para llegar a la escuela deben cruzar las vías, lo cual implica riesgo, sacrificio y voluntad de seguir estudiando. Vivo en General López 4621 y cruzo la vía para la escuela. Vengo a esta escuela porque acá es un lugar donde puedo encontrar compañerismo y tengo muchas posibilidades de estudio. Y yo creo que es importante estudiar para, no sé, para poder ejercernos en algo, y hoy en día si no estudias, no tenés los estudios completos, no podés ni siquiera trabajar de sirvienta, no podés ni siquiera trabajar limpiando una casa. Así que es muy importante si querés ser alguien en la vida y tener un título. Sin querer, la vida nos hizo encontrar en un lugar como este, centro de emociones fuertes y sueños. Permanecemos en acción porque tenemos la esperanza de que ellos se cumplan. Nuestra escuela es un reflejo del barrio, diverso y complejo, en la que se transparentan grandes pasiones. Por esto, asumimos la responsabilidad y la confianza de que lo que es posible se logra, y lo que resulta imposible es un desafío. Y nosotros a diario hacemos un trabajito de hormigas y hemos notado el cambio. Todos los días remarcamos actitudes y tratamos de corregir cosas que no corresponden. Y se ve el cambio en el cuidado del edificio, del mobiliario. Hablando con los chicos y haciéndole entender que esto es suyo, que es de la familia, que es del barrio, que va a ser de sus hijos y que tienen que cuidarlo porque es el único lugar que tienen donde pueden realizar una actividad, que están contenidos y pueden superarse, que es la escuela. Y uno le vive diciendo que la escuela es de ellos, no es que la escuela es para ellos y quedó en el barrio para que el día de mañana sus hijos puedan seguir acá en la escuela. Nosotros es una tarea que hacemos siempre, de enseñarle a querer todo lo que tienen, a que cuiden las cosas del aula, las cosas que hay en la escuela. O sea que es un trabajo que hacemos todos los días. Por ahí algunos, bueno, yo pienso que con el tiempo van a ir aprendiendo. Si no estuviera la escuela, por empezar, habría un montón de chicos que no habrían tenido ni un jardín de infantes, que no tendrían la escolaridad primaria y muchísimo menos la posibilidad de una escuela secundaria. Y eso lo vimos cuando en la época de la inundación, estaba el octavo y noveno y la escuela estaba todavía inundada y nuestros chicos tenían, los de octavo y noveno, lo que ahora es parte de la secundaria, tenían que desplazarse a otra escuela lejos. Eso duró muy poquito tiempo porque los chicos no podían hacerlo. Entonces, si hoy no estuviera la escuela, no habría habido proyectos fabulosos que tuvo la escuela. Desde los talleres después del horario escolar, desde la doble jornada que se implementó a partir del 2004, los talleres de murga, los talleres de apoyo escolar, los talleres que hicimos con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es decir, la escuela hizo un montón de cosas que no se hicieron en otro lado.
La 507 es un lugar de encuentro. Es un lugar para pensar en el futuro. La 507 es un lugar para tener buenos amigos. La 507 es un lugar de escape de la realidad en que vivo. La 507 es un lugar donde me siento parte. La 507 es un lugar que me enseña que hay un mundo más allá de las vías del ferrocarril. La 507 es un lugar que me enseña a seguir creciendo.